Y comenzamos. Como siempre, 1.000.000 de pestañas abiertas. Ya, hoy día nos toca comenzar el último capítulo de, el proceso eucariote que me corresponde en el curso, que es la transcripción en eucariótico. Una vez más, afortunadamente, ustedes tuvieron con un buen profesor, me imagino, o sea, con el profesor Castillo, las clases del mismo proceso, pero en procarióticos. Por lo tanto, muchos de los términos les van a sonar conocidos, o procesos, y los voy a pasar en ese aspecto muy rápido, y me voy a centrar en los temas básicamente que hacen alguna diferencia importante, que son varias. Lo primero, comentar básicamente de una forma muy simple que este proceso de transcripción, como ustedes obviamente lo conocen, es el traspaso de la información de DNA a RNA. Es decir, de una molécula de doble cadena a una molécula de simple cadena. Recuerden que los genes normalmente se pueden codificar por ambas cadenas, es decir, por la cadena naciente o por la cadena molde. En ese aspecto, solamente se transcribe una sola cadena de DNA, que corresponde a la cadena donde están codificados los genes. En términos normales, al igual que en el proceso de replicación, existen fundamentalmente tres grandes pasos en los cuales uno puede subdividir este proceso: el de iniciación, elongación y terminación. Pasos que ustedes ya probablemente están aburridos de conocer porque son siempre los más o menos suenan como lo mismo. Con la única diferencia que aquí yo lo que les voy a pasar es un subpaso intermedio, que es el de preiniciación antes de la iniciación. Ahora, si ustedes consideran que el paso de iniciación es un solo evento, está bien, no hay ningún problema. Solamente que para efectos de claridad yo puse un preiniciación, pero que es parte del paso de iniciación directamente. Algunos puntos importantes con respecto a la transcripción que ya hemos comentado es de una sola cadena, ya sea de 3' a 5' o 5' a 3', estoy hablando del DNA. La dirección sigue siendo exactamente la misma de la polimerasa, 5' a 3'. Se utiliza la RNA polimerasa, a diferencia del proceso de replicación, donde tenemos la DNA polimerasa. A diferencia de lo que habíamos visto antes con RNA primer y primasa, en este caso no se necesitan primer, es decir, no se necesitan óligos que marquen dónde comenzar o guiar la transcripción. En términos importantes, solamente una parte o una porción del genoma se transcribe. Ahora, esto es sumamente importante porque lo tenemos que ligar con cuando hablamos de la clase de organización del material genómico en eucarióticos, en donde hablábamos de la cromatina y distinguíamos dos grandes grupos, la heterocromatina y la eucromatina. Recuerden que ahí hablábamos de una organización compacta, de una organización más relajada. Justamente cuando hacemos mención a que solamente una parte del genoma se transcribe, estamos hablando justamente de que la cromatina compacta no se transcribe. Como lo explicamos en su momento cuando vimos la clase de organización del material genómico en eucariotas. Si uno quiere hablar de porcentajes para tener una mayor claridad más allá de lo cualitativo, podemos decir que básicamente si tenemos un genoma de un eucariótico promedio, un 100% del genoma obviamente se replica, un 90% aproximadamente de ese genoma replicado se transcribe, es decir, aproximadamente hay un 5, un 10% que no se transcribe, que corresponde a esta cromatina compacta, y de ese 90% transcritos, aproximadamente un 30% se traduce. Como vemos, vamos a ir bajando. Bueno, este paso de transcripción indudablemente es el primer paso dentro
de la cascada o dentro del proceso final de expresión de un gen. Esto es sumamente importante porque cuando uno habla de expresión de un gen, es un proceso complejo que, como ustedes comprenderán, implica varios pasos, y uno de esos pasos es la producción de mRNAs, que van a salir definitivamente, o de RNAs, en el fondo, de distintos tipos de RNAs, que van a salir, como se transcribe el 90%, que dentro de esas familias de RNAs que se transcriben, recuerden que el RNA, hay varios tipos de RNA, tenemos RNAs codificantes y RNAs no codificantes. Los RNAs codificantes son aquellos que finalmente terminan en el proceso de traducción. Por eso está justamente ese desfase que hablábamos, de que solamente se traduce un 30% de todo el RNA que se transcribe. Porque, Rodrigo, entonces hay RNA que se transcribe que no se traduce. Sí, correcto. Es por eso que baja el porcentaje. El porcentaje que se traduce normalmente corresponde al RNA codificante, donde tenemos como el típico ejemplo, los mRNAs. Dentro de los RNAs no codificantes, obviamente tenemos los ribosomal, los tRNA, los microRNA, los RNA, tenemos una amplia gama de RNAs no codificantes. Este es el primer paso para el proceso de traducción. Sin embargo, este primer paso que produce transcritos, y ahora nos vamos, por ejemplo, central en el RNA codificante, es decir, en los mRNA, ¿por qué es el primer paso? Porque efectivamente después viene obviamente el paso de traducción, pero es súper importante que tengan claro que no todos los transcritos que se producen, estamos hablando en el porcentaje de mRNAs codificantes, terminan siendo traducidos. Es decir, hay procesos post-transcripcionales que vamos a ver que efectivamente pueden afectar el destino del mRNA. ¿Con qué me refiero al destino? Que se degrade o definitivamente no pueda asentarse en los ribosomas para comenzar el proceso de traducción, por lo tanto ese mRNA no se traduce, es decir, no termina siendo una proteína. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver básicamente con que normalmente, probablemente ustedes en el laboratorio van a ser teóricos, van a tener un ejemplo de transcripción de RNA. Ahora, de esta retrotranscripción de mRNA. Ahora, normalmente uno quiere utilizar el número de transcritos como un indicador de la expresión del gen. Es decir, a más transcritos, se supone que el gen tiene más actividad, pero este indicador del número de transcritos es indirecto, porque como ya hemos visto, existen procesos que vamos a ver post-transcripcionales que indican que no necesariamente todos los transcritos que se producen, estoy hablando concretamente dentro, una vez más, dentro del concepto de mRNAs codificantes, terminan en los ribosomas. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? En un término de ejemplo muy sencillo, si yo tengo 30 mRNAs de un gen, lo que estoy intentando decir es que no necesariamente esos 30 van a terminar en 30 proteínas. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo hasta ahora? ¿Alguna pregunta, no? ¿Chicos? Todo claro, profe. Perfecto. Genial. Me gusta eso. Ya. Yo creo que no es porque yo soy muy claro, es porque yo creo que ustedes son bastante inteligentes, así que por ahí va el tema. Bueno, lo primero vamos a ver, estructurar esta clase en los aspectos más de generales, para después en las próximas clases ir viendo un poco el tema de la regulación, que créanme que es súper interesante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un poco entender los actores principales de este proceso. A diferencia de lo que ustedes vieron en procarióticos, en eucarióticos ya tenemos una mayor diversidad de RNAs polimerasas. Normalmente se reconocen con la abreviación de POL, polimerasa, y esta la 1, la 2 y la 3. Ahora, ¿por qué esta diversidad de RNAs polimerasas?
básicamente por un concepto muy sencillo, porque también tenemos una mayor diversidad de RNAs que transcribir en eucariotas. Entonces eso está bastante segmentado. Como ustedes pueden ver, tenemos la RNA Pol-1 que se encarga de transcribir genes de RNA no codificantes, como son el 28S, el 58, el 18S, que forman parte del cistrón nuclear. Es decir, transcribe específicamente esos genes. La RNA Pol-3, que está encargada de transcribir los tRNAs y los RNAs mensajeros del gen 5S. Recuerden que también estamos hablando ahí de tRNAs, de genes de RNAs no codificantes. Con no codificantes me refiero a que no terminan sus transcritos en los ribosomas. Y la RNA Pol2, que es fundamentalmente la polimerasa encargada de hacer la transcripción de todos los codificantes que ustedes conocen, más otros RNAs no codificantes, como los single nuclear RNA, los RNAs de interferencia y los microRNAs. De este punto de vista, entonces, la que sintetiza la mayor cantidad, la que transcribe la mayor cantidad de genes codificantes es la Pol. Y el resto transcribe lo que acabamos de decir. Es decir, como ustedes pueden ver, hay una segmentación de las funciones de las RNA Pol. Ahora, diferencias súper claras que en el fondo a mí me interesa que las tengan en su mente. Los voy a comentar súper rápido porque sé que ustedes lo conocen muy bien, sin mayor problema. Hay una separación física y temporal en los procesos de transcripción y traducción en eucarióticos con respecto a procarióticos, por una razón obvia, por la presencia del núcleo. Eso implica que como esta separación física existe, los procesos de transcripción y traducción están desvinculados físicamente y obvio temporalmente. Normalmente, a diferencia de lo que vemos que en los ciclos celulares de una célula eucariótica, la replicación ocurre en la fase S, aquí ocurre en la fase G1 y G2. Tenemos una sola RNA PEP, una sola RNA polimerasa, o RNA PEP, como quieran. O sea, en realidad aquí son sinónimos que uno utiliza para escribir más rápido, pero RNA PEP se entiende que es de RNA polimerasa. Hay una sola en procarióticos y ya definimos que habían 3 en eucarióticos. Es mucho más sencillo el proceso de transcripción en procarióticos porque no requiere factores de iniciación. Sin embargo, en procarióticos requiere por lo menos 6 factores de transcripción. El 2A, el 2B, el 2D, el 2E, el 2F, el 2H, que después los vamos a ver cómo se organizan y cómo interactúan, y entre ellos los cuales reconocen la caja más característica en la región 5'UTR, que es la caja TATA o la caja -10. Ojo que vamos a ver que no todos los genes tienen caja TATA para el comienzo de la transcripción. El comienzo de la caja TATA es normalmente una caja característica de procariontes, que existen eucariontes obviamente. TATA, no voy a decir por qué es TATA, eso ustedes lo saben, pero a no confundirse que no todos los genes en eucarióticos tienen una caja TATA. Entonces la pregunta de alguien sería, Rodrigo, si no tiene la caja TATA, que está en -10 normalmente, -10 me refiero a la región 5'UTR, ¿cómo comienza la transcripción entonces? Porque yo sé que la caja TATA es el principal sitio de inicio de la transcripción. Bueno, ahí vamos a ver. Bueno, y la obviedad más grande para ustedes, que estamos en una unidad transcripcional en procarióticos policitrónica versus una unidad transcripcional en eucarióticos monocitrónicos. Rápidamente, esto es súper importante entender. Profe. Se le pegó un poquito, no sé si en verdad no habló nada en los últimos... No se hablé, lo que pasa es que tengo mala señal. Ya, Me estoy moviendo para tener buena señal. ¿Dónde quedaron? Como 2 minutos antes de que volviera a hablar. 2 minutos.
No, como un minuto y medio diría yo. No fue Quedamos tanto. aquí, ¿o no? ¿Aquí? Sí, profe. Chicos. Ya, entonces aquí básicamente lo que teníamos era, voy a pillar de los últimos 3 puntos, la RNAP, que hablábamos de la RNA polimerasa, en procarióticos saben que es una sola, y ya explicamos cada una de sus funciones de transcripción. Tenemos 3 en eucarióticos. ¿Se me está escuchando bien ahora? Sí, profe, Perfecto. súper. Perfecto. También no requerimos, en procarióticos es mucho más sencillo porque no requerimos factores de transcripción. Y en eucarióticos al menos necesitamos 6 factores de transcripción: el TF2A, el 2B, el 2D, el 2C, el 2F, el 2H, que después vamos a ver cómo interactúan entre ellos, que a su vez interactúan con la caja TATA. No voy a decir por qué se llama TATA, ustedes saben que normalmente es una caja característica de procariontes. Para comenzar la transcripción está normalmente en una posición -10, y muchos genes eucarióticos tienen una caja TATA. Pero a no confundirse, porque no todos los genes eucarióticos tienen una caja TATA en su sector 5'-TR. Entonces la pregunta lógica sería, Rodrigo, entonces, ¿cómo comienzan aquellos genes que no tienen caja TATA su transcripción? Bueno, eso lo vamos a ver. Y también, por último, solamente definir que obviamente la unidad transcripcional en procarióticos es policitrónica y la unidad transcripcional en eucarióticos es monocitrónica. Solamente muy rápido explicar el concepto, o recordar, porque ustedes sé que lo conocen perfectamente, el concepto mono y policitrónico, que es solamente que contiene la información para trasladar un solo gen. Eso es básicamente lo más sencillo posible como entender una unidad transcripcional monocitrónica. Básicamente tiene la misma estructura, del punto de vista de que puede tener un operador. Bueno, el operador básicamente no existe en genes monocitrónicos, pero para hacer un símil con el concepto de operador en policitrónicos, es la parte del sitio de inicio con sus regiones promotoras. Y el policitrónico básicamente es todo lo contrario, es decir, es un mRNA o una unidad transcripcional que contiene la información para traducir varios genes. Por lo tanto, como ven, tenemos varias diferencias que son bastante generales, comentarlas, que ustedes todos lo conocen, entre eucarióticos y procarióticos. Ahora, ¿por qué yo comentaba al comienzo de la clase que teníamos un concepto de, dentro del primer paso de iniciación, que teníamos un subpaso que les vuelvo a decir, si no quieren considerarlo así como un subpaso, no pasa nada, lo consideran como iniciación y ya está. Pero para claridad yo les puse preiniciación, que es un paso dentro de la iniciación, antes de la iniciación propiamente tal, que es básicamente la formación del complejo de preiniciación. Ahora, ¿por qué lo puse como preiniciación? Yo es un poco ordenarlo un poquito más, porque van a ver que se requiere ensamblar diferentes actores para que este complejo se arme, y recién cuando está armado comienza propiamente la transcripción. Bueno, este complejo, que le pueden encontrar muchas veces como PIC, que son el acrónimo de complejo de preiniciación, incluye varios actores. Por cierto, incluye los actores más importantes. Ahora, hay muchos más actores aquí, pero solamente para simplificar, porque tenemos poco tiempo. Los principales actores, por cierto, son la RNA polimerasa 2, que básicamente va de transcribir fundamentalmente todos los mensajeros, y los factores de transcripción que nombramos antes, es decir, los 6 factores de transcripción, el A, el B, el D, el E, el F y el H. Y obviamente tienen otros, como he comentado, otros actores o coactivadores que tienen que ver básicamente con el remodelamiento de la cromatina. ¿Por qué? Recuerden que efectivamente aquí tenemos que efectivamente desacoplar, al igual que en el proceso de transcripción, o sea, perdón, de replicación, el empaquetamiento del DNA. Recuerden que aquí estamos partiendo por un DNA de doble cadena, impactado, y ahora queremos pasar una cadena, dependiendo de dónde está codificado el gen,
a mRNA. Por lo tanto, tenemos que tener acceso al DNA, si eso está claro, obviamente. Pero, acuérdense, el DNA en el núcleo, probióticos, no es una sola línea de doble cadena que está esperando. O sea, es una cosa que está, ya lo vimos en la clase de organización, bastante compleja. Por lo tanto, obviamente se necesitan un montón de otros actores que estén involucrados en desarrollar y en descompactar este DNA para poder tener acceso a la transcripción. Bueno, como tenemos esencialmente 6 actores o factores de inicio de transcripción y un actor estrella que es la polimerasa, que es el motor, el que realiza esencialmente la transcripción, tenemos que entender cómo interactúan entre ellos. Vamos a asumir, por ejemplo, que tenemos el típico gen con una caja tata -10. La pregunta es, ¿cómo yo llego a armar este complejo y que este complejo se asiente directamente en esta caja tata? No se asiente ni en un exón, ni en un entrón, ni 1000 pares, ni -1000 arriba, etc. Obviamente tiene que tener alguna señal, alguna cosa que reconocer. Bueno, de ahí, efectivamente, eso es verdad. Existe el TBP. Y el TBP es un gen que codifica una proteína súper interesante, que es la proteína de unión TAT. Ya con eso, ya Rodrigo, ya estoy entendiendo ya entonces cómo yo reconozco esto. Claro, el TBP es una subunidad del factor de transcripción 2D, y que obviamente se une a la caja tata o este promotor. Por ahí parte. Y crea, efectivamente, ya comienza a crear un pequeño corte entre las dos cadenas de DNA. El TBP del factor de transcripción 2D interactúa con el factor 2A. A su vez, el TBP también interactúa con el factor 2B. Y el 2B interactúa con el 2F. Y finalmente, el 2F es el que recluta a la RNA-P2. Y el 2E es el que se une al grupo y recluta este 2H, que finalmente tiene la actividad ATPasa y helicasa para reducir la tensión del DNA y poder acceder a las dos cadenas. Yo sé que esto es como un enroque, háganse un dibujito en una hoja y vayan viendo cómo se integran todos los elementos. Yo sé que la primera impresión quizás no es tan agradable, pero créanme que si lo ven con calma, van viendo cómo se unen cada uno con otro, le van encontrando cierta lógica hasta armar este PIC o complejo de preiniciación. En esencia, tenemos dos actores fundamentales, que es el 2D, que es el que parte todo, a los cuales se van uniendo. El 2F, que es el que recluta la RNA P2. Y el 2H, que finalmente es el que puede tener la actividad de ATPasa y helicasa. Entonces, y el resto se une. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Como ven, todos estos componentes se unen, como pueden ver directamente, aquí está la caja tata, está el TBP, que es la proteína de unión o de binding a la caja tata, y todos los otros componentes asociados en este complejo, listos para comenzar el proceso de transcripción. Esto es lo primero que tengo que tener. Sin esto, no hay nada que hacer. Como ven, es un poco más complejo que en procariontes. Ahí hay una lógica de que tampoco necesitamos ningún primer para comenzar el inicio de la transcripción, es decir, dónde partir, porque ya eso lo soluciona el TBP de la unidad 2D, que reconoce la caja. Obviamente, como he comentado, el TFH
2, obviamente es importante porque tiene la actividad helicasa y la actividad para poder interactuar con ATP, para poder desenrollar la doble cadena de DNA y abrirla y comenzar efectivamente que las dos cadenas estén separadas y que la RNA pol 2 pueda actuar. Cuando ya está el complejo armado, es decir, este preinicio, que es el ensamble de este complejo, y la RNAP2 está asentada directamente ya en la caja TATA, lo que viene directamente es, cuando se une, es un cambio conformacional de esta enzima. Y el primer nucleótido, que normalmente es purina, es decir, estamos hablando de una base que es A o G, entonces es el que se asocia directamente con las unidades de esta enzima, de la RNAP. En la presencia de estos dos nucleótidos, A o G, la RNAP, la RNA polimerasa 2, cataliza la formación de un enlace fosfodiéster y comienza la cadena de transcripción directamente. Tanto en procarióticos como en eucarióticos, la purina, es decir, una base púrica, es básicamente el primer ribonucleótido que es el que se polimeriza. Es normalmente el primero. Después de avanzar la RNA pol 10 o 20 nucleótidos, esta misma RNA pol ahora sufre otro cambio conformacional que es para liberarse del promotor. ¿Qué promotor? Del TATA. Cuando se libera del TATA, 10 o 20 nucleótidos, partiendo el primero con alguna purina, avanza 10 o 20 fuera del promotor, es decir, dirección 5'3', surge un segundo cambio conformacional, la RNA pol se libera del promotor y se comienza a mover 5'3' a lo largo de toda la unidad transcripcional, porque obviamente tiene que transcribir todo el gen. Y ahí entra directamente después en el paso de elongación propiamente tal. ¿Estamos claros o no? ¿Hasta ahora? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto, súper. Ya. Entonces, como un ejemplo de resumen de figura, por imagen de repente vale más que 1000 palabras, y con una imagen uno puede ir ordenándose un poco más la cabeza de todo lo que le dicen. Tenemos la típica unidad transcripcional, tenemos en gris la región 5'TR, tenemos la caja TATA, aquí debería haber -10, el TCS o el sitio de inicio de la transcripción, tenemos directamente todos los actores, cómo se van uniendo secuencialmente, como dijimos, directamente, hasta formar este PIC, que es el complejo de inicio de transcripción, y finalmente tenemos los primeros enlaces fosfodiéster en una purina, la RNA pol avanza 10-20 nucleótidos, se libera, como ven, del promotor en un segundo cambio conformacional después de avanzar 10-20 y ya comienza a transcribir a lo largo de toda la unidad transcripcional. Otra forma de verlo, de una forma más esquemática, recuerden que nosotros tenemos normalmente dos promotores clásicos en -10 y en -35. Aquí tenemos directamente el DNA de doble cadena. Aquí tenemos todo el complejo, resumido fundamentalmente como la RNA polimerasa, pero para efectos más de simplicidad, sacamos un poco todos los otros actores de los TF. Y como pueden ver directamente, lo que podemos ver directamente es que este asentamiento logra ocurrir en este promotor -10 y también cubre el promotor -35. Es
es decir, el menos 10 y el menos 35 sirven como los primeros promotores clásicos. Menos 35 es por la posición. Los promotores clásicos para el sitio de unión de la RNA polimerasa. La elongación es el paso más sencillo y obviamente, porque uno pensará, es la RNA polimerasa la que se mueve, no el complejo, y ni la cadena, es decir, es la RNA polimerasa la que se va moviendo a lo largo de las dos cadenas separadas. Y obviamente esta elongación requiere de factores de elongación. Esos son sumamente importantes que van ayudando al proceso de elongación. Obviamente la dirección siempre de la RNA pol es 5' 3', por lo tanto va agregando nucleótidos hacia el extremo 3'. Por eso uno siempre tiene que considerar que uno puede transcribir los genes tanto en la cadena sentido como en la cadena antisentido. Por lo tanto, si uno transcribe una cadena directamente 5' 3', y después transcribe otra cadena 3', 5', recuerden entonces que los genes pueden estar yendo en posición contraria o en posición directa. ¿A qué me refiero? Si yo transcribo el típico gen en una cadena, en la cadena molde, por ejemplo, yo puedo tener claramente la dirección negativa. En la cadena naciente, que es la que siempre uno puede poner, la otra dirección. Es decir, los genes van a ir, los nucleótidos van a ir aumentando en número y en la otra cadena van a ir disminuyendo. Si yo, por ejemplo, pongo, se nota claramente, ¿por qué? Porque si yo pongo un gen transcrito de una cadena determinada, yo puedo poner, por ejemplo, del 120 al 200. Pero si tengo el gen transcrito en la otra cadena, voy a poner del 200 al 120. ¿Se entiende lo que digo, no? Ojo con eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, con relación a los factores de elongación que comentaste, Rodrigo, bueno, hay diferentes clases y diferentes factores de elongación. La función fundamental es incrementar la tasa de transcripción, es decir, la tasa, cuánto voy transcribiendo por unidad de tiempo. Obviamente, todos estos factores de transcripción, que son varios, su función fundamental es generar una velocidad, como es una tasa, en el proceso de transcripción. ¿Por qué? Porque uno debería tender a pensar que la transcripción es un proceso continuo. Después que avanzo 10, 20 nucleótidos, la RNA pol, después de unirse en el promotor, Rodrigo, tú me decías que de ahí comenzaba ya la segunda conformación, se desprendía del promotor y comenzaba a lo largo de toda la unidad transcripcional. Sí, uno piensa que eso debería ser como constante. Y la verdad las cosas es que la transcripción no es constante. No es algo que partí y terminé, sin detenerme. No, hay pausas. Hay pausas en el proceso de transcripción. Y eso involucra que es un tanto peligroso, porque efectivamente, si hay una pausa muy prolongada en el proceso de transcripción, yo puedo detener el proceso final de traducción, es decir, de la disponibilidad de la proteína. Por lo tanto, estos factores de elongación ayudan en estas pausas a que la RNA polimerasa no se detenga tanto. Y también pueden ayudar a despejar un poco más la desorganización o la descompactación de la cromatina. Ahora, la verdad las cosas es que, al igual que en el proceso de replicación, esto también comienza con burbujas, porque obviamente yo tengo que ir abriendo el DNA, y al abrir el DNA se me genera esta burbuja. Por lo tanto, a medida que la elongación avanza, voy a ir abriendo las cadenas de DNA, y eso es básicamente para dejar acceso para que se pueda ir transcribiendo. Y básicamente cada burbuja que se arma es aproximadamente unos 20 pares de bases muy rápido. Y después se van armando otras burbujas.
Y ahí uno entiende por qué esta RNA polimerasa o el proceso de transcripción no es algo constante como partí y terminé. No, porque yo voy abriendo burbujas. Entonces, por eso hay momentos en donde la RNA polimerasa no es porque se detenga, no es porque se canse, no es por nada raro. No es nada de eso. Es básicamente porque esto va avanzando por burbujas, porque tengo que ir abriendo las cadenas. Entonces, el momento en donde voy abriendo las cadenas es donde la RNA polimerasa se pausa. ¿Se entiende el concepto, no? ¿Chicos? Sí, profe, sí se le entiende. Ya, perfecto, súper. Ahora, como pueden ver acá, el otro actor importante que interactúa, obviamente, en todo este proceso, obviamente es la topoisomerasa, que básicamente es una enzima que, que obviamente ayuda bastante en separar las cadenas y mantenerlas separadas. Eso ya ustedes lo conocen del punto de replicación. Aquí lo que les expongo en esta figura es básicamente lo que habíamos hablado, en donde en gris grande está la RNA polimerasa, el principal actor, y si se fijan, aquí tenemos la burbuja. ¿Se fijan? Ahí tenemos la burbuja. Obviamente comienza la transcripción en este proceso de unos 20 nucleótidos y después tiene que seguir la segunda burbuja. Bueno, esto un poco reafirma lo que estábamos comentando para entender esto de la pausa entre comillas de la RNA polimerasa. Una visión mucho más esquemática, básicamente donde tiene que estar la topoisomerasa para desarrollar el DNA, etcétera, y básicamente lo mismo que habíamos comentado desde el punto de vista de la burbuja de transcripción. La terminación es un proceso bastante poco documentado en eucarióticos y hasta la fecha bastante complejo. Se tienen varias cosas claras, pero también se tienen varias cosas no muy claras. Ahora, yo entiendo que tienen buenos profesores, le tienen que haber pasado, cuando vieron el proceso de transcripción en procarióticos, le tienen que haber pasado los típicos procesos o las dos formas de terminación de transcripción en procarióticos, que normalmente termina siendo como el arroz dependiente y el arroz independiente. ¿Estamos claros con eso, verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Definitivamente uno quisiera que eso mismo se aplicara para eucarióticos, pero la verdad las cosas que no es así. No tiene mucho que ver los dos fines de término de procariontes con los eucariontes. Entonces uno dice, Rodrigo, ¿y entonces cómo termina la transcripción en un gen, en una unidad transcripcional de un eucarionte? Bueno, la verdad las cosas que aquí hay varias cosas que comentar, pero para no, tenemos que pasar muchas cosas todavía, pero no quiero hacer una clase solamente del término de transcripción. Entonces las voy a intentar explicar de la forma más clara posible, sin detenerme como una hora en esto, porque hay muchas más cosas que pasan. Ahora, primero que nada tenemos que entender que nosotros tenemos no una RNA pol en eucarionte, sino tenemos tres. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de tres términos de transcripción. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la RNA pol2, que es como la estrella, que es la que transcribe fundamentalmente cuando uno está centrado en los mensajeros, la transcripción de la RNA pol2 continúa hasta el final del gen. Normalmente se extiende entre unos 1000 a 2000 nucleótidos cuando ya terminó el gen. Esta cola de pre-mRNA después finalmente es degradada durante el procesamiento del mRNA. No me quedó muy claro, Rodrigo, ¿cómo? Es que lo que pasa es que nosotros tenemos un transcrito inicial que es el transcrito inmaduro o el pre-mRNA, que tiene normalmente una señal de término al final de la unidad transcripcional, que la vamos a ver después, en donde se agrega un poli A. Y esa es la señal de término.
Pero la RNA polimerasa pasa esa señal de término a 1000 y 2000 nucleótidos más. Después que la RNA, que se llama pre-mRNA, que ya tiene este polía agregado, se libera del DNA, queda una sola molécula de mRNA que está en el núcleo. Vienen varios procesos para finalmente transformar este pre-mRNA o inmaduro en un mRNA maduro que es exportado al citoplasma. Una de estas modificaciones es literalmente la degradación de la cola extra post-polía de la transcripción de ese producto. Por otra parte, alguien dirá, ok, Rodrigo, entiendo. Ahora, ¿pero qué pasa con la POL1 y POL3? La POL1 y POL3 sí requieren señales de término. La POL2 no. La POL1, que recordemos que la POL1 trataba de fundamentalmente transcribir genes ribosomales, son sumamente importantes, que son la proteína de estructura para los ribosomas, y habíamos dicho que son genes de RNA no codificantes. Y fíjense que los RNA no codificantes no tienen esta polía. Los ribosomales no tienen la polía. Los tRNAs no tienen el polía. Entonces quiere decir que si yo no tengo este polía, yo no puedo ya entonces utilizar el mismo sistema que la RNA POL2. No, no lo puedo utilizar. Ah, y cosa curiosa, mira qué curioso, el A1 y la 3 no requieren de esta señal de término, sino que requieren de otras señales externas. Qué bien, porque la RNA POL no requiere fundamentalmente una señal concreta, porque ella sigue transcribiendo posterior al poliA. En este caso, mírense, las cosas son muy bien hechas, y aquí está todo muy bien hecho. En este caso, el RNA POL1 contiene el DNA contiene una secuencia específica de 18 nucleótidos de esos genes, de los ribosomales, no de cualquier otro, que es reconocida por la RNA POL1 para señalizar el término en ese momento de la transcripción. Con respecto a la POL3, que estábamos hablando ya de RNAs, involucra un sistema similar al RO dependiente de procarióticos, con la formación de un mRNA Harkin, para interrumpir y desacoplar la RNA POL del DNA. ¿Les quedó más o menos claro o no? Los términos de transcripción en eucarióticos. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces, tenemos dos tipos, dependiente e independiente. Los factores obviamente dependientes son la RNA POL que tienen factores dependientes, obviamente son la POL1 y la POL3, y lo independiente obviamente es la POL3. Es la POL3. Porque reconoce este stretch, esta longitud de timinas. ¿Por qué timinas? Porque recuerden que se le agrega un poliar. Y ahí termina entonces la transcripción. Ya, chicos, este es otro paso. Terminamos aquí esta clase porque si no me voy a pasar, porque como nos faltan solamente 10 minutos, voy a quedar como anclado la mitad del otro capítulo, así que continuamos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, chicos, para terminar de todo lo que hemos pasado hasta ahora? ¿Pregunta? ¿No? No, ¿Chicos? creo que lo único que le puedo preguntar es Sí, que claro. dijo algo Nicolás, dime. como herping Sí, o al fin. Ah, ya, ok, estructura es que no. secundaria. Ah, ya, Herping perfecto. es estructura secundaria, igual que el mismo proceso que el ROS dependiente que sabes de procarióticos. Perfecto, ya, eso era. ¿Más preguntas, chicos?
Ok, parece que no. Entonces quedamos hasta aquí, chicos. Les deseo muy buen fin de semana. Cuídense mucho y les envío la clase. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, cuídese. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Gracias.